Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón. Asignatura: Geografía de Panamá. Profesor: José Ángel Martínez Flores. Estudiantes: Ayerelis de León, Karen Sánchez. Estudiantes de primer año. Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas bilingüe. A continuación presentaremos nuestro proyecto que englosa los siguientes puntos. En el primer punto estaremos hablando sobre la definición de la palabra geografía, el objetivo de estudio, su método científico, las ciencias auxiliares de la geografía, fundadores de la geografía antigua, moderna y sus aportes. Segundo punto, mapa político de la República de Panamá. Su ubicación de puntos extremos, fronteras de Panamá con Costa Rica y Panamá con Colombia, dominio marino de Panamá, señalando sus ventajas y desventajas por su posición geográfica. Tercer punto, leyes que crean cada comarca indígena en la actualidad. Cuarto punto, concepto de la palabra Estado, Nación, Gobierno y sus diferencias, elementos que forman un Estado y una nación. Quinto punto, presentación del Estado panameño de la Constitución de la República de Panamá. Primer punto, definición de la palabra geografía. La geografía es la ciencia que se encarga de la descripción de la Tierra. También la palabra puede utilizarse para hacer referencia al territorio o al paisaje de la geografía. Por lo tanto, estudia el medio ecológico, las sociedades que habitan en él y las regiones que se forman al producirse esta relación. En otras palabras, se encarga de analizar la relación hombre-tierra y los fenómenos geográficos de la superficie terrestre. Objetivo de su estudio. A grandes rasgos, la geografía estudia el planeta Tierra. En ello se carga un conjunto enorme de procesos dinámicos y elementos, tanto naturales como humanos. Cuenta con una rica multiplicidad de perspectivas, dependiendo del enfoque particular del estudio. La geografía es una disciplina dinámica que echa mano a otras ciencias sociales con tal de entender mejor el modo en que el mundo de hoy se construyó, tanto geológicamente como humanamente. En este sentido, la geografía intenta hacer un todo de nuestro planeta. Método científico de la geografía. Un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener con estos conocimientos aplicaciones útiles al hombre a base de la geografía, como planteamiento del problema, formación de hipótesis, observación, descripción y medición, clasificación, comprobación de hipótesis y formulación de leyes o teoría. Ciencias auxiliares de la geografía son las siguientes: geología, meteorología, hidrología, criología, cartografía, astronomía, ecología, biología, sociología, política, física, historia. Fundadores de la geografía antigua y moderna y sus aportes. Eratóstenes de Serene, 275-1924 a.C. Es considerado propiamente como el padre de la geografía, pues fue el primero en acuñar el término aplicándolo a una de sus obras. Para Eratóstenes, este término identificaba el objetivo esencial de su trabajo, la elaboración de una presentación gráfica del mundo conocido, es decir, lo que hoy se entiende por cartografía. Partía para ello de la búsqueda de las dimensiones de la Tierra, para que ello a cabo con sorprendentes aproximaciones. Fundador de la geografía moderna. Alexander von Humboldt, también conocido en español como Alejandro de von Humboldt, cuyo nombre completo es Friedrich Wilhelm. Alexander von Humboldt
No se consideraba a sí mismo un geógrafo, sino más bien un físico naturalista, un químico o un botánico. De hecho, él mismo definió el proyecto científico de su vida, que lo condujo a América como una empresa ideada para contribuir el progreso de las ciencias físicas. Sin duda, Humboldt fue un gran científico, pero su logro en este campo no desmerecen a los geográficos. Consideraba que la publicación de su trabajo podía ofrecer para la historia de los pueblos y el conocimiento de su naturaleza. Segundo punto, mapa político de la República de Panamá. La división política administrativa de la República de Panamá comprende 10 provincias, 75 distritos o municipios, 5 comarcas indígenas, 3 de ellas a nivel provincial, y 691 corregimientos, de los cuales 2 son comarcales. Provincias y comarcas panameñas con sus respectivas cabeceras son Colón, capital de Colón; Chiriquí, capital de David; Boca del Toro, capital de Boca del Toro; Coclé, capital de Penonomé; Darién, capital de Las Palmas; Herrera, capital de Chitré; Los Santos, capital de Las Tablas; Panamá, capital de la Panamá ciudad; Veraguas, capital de Santiago; Panamá Oeste, capital La Chorrera. Comarca indígena, capital de la comarca; Cunayala, capital El Porvenir; Emera-Huonán, capital La Unión Choco; Cuna, capital Madugandí; Novebuglé, capital Guavidí; Cuna, capital de Huargandí. Puntos extremos de Panamá. Al norte tenemos que limita con la isla Tambor, Isla Grande de Colón. Al sur limita con la isla Jicarita, Coiba de Veraguas. Al este limita con hito número 10 Alto, Limón, Playa Darién. Al oeste también limita con hito auxiliar número 60 Punto Armuelles, Chiriquí. Fronteras de Panamá con Costa Rica. En un límite internacional continuo de 330 kilómetros de longitud que separa a Costa Rica y a Panamá, la frontera en su estado actual está demarcada por el Tratado Echanti-Fernández de 1941. Frontera de Panamá con Colombia. La frontera entre Colombia y Panamá es un límite internacional continuo de 266 kilómetros de longitud que separa a Panamá y a Colombia. La frontera en su estado actual está demarcada por el Tratado Vélez-Victoria de 1924. Este límite también marca la frontera terrestre entre América Central y América del Sur. Dominio marino de Panamá. Los dominios marinos de Panamá son complejos y relativos. A mente extremo constante de los siguientes espacios: las aguas interiores, el mar territorial, la plataforma continental, el lecho del mar territorial y el subsuelo del lecho marino. Con estos lineamientos, la soberanía de la República de Panamá es de 70% de mares y el 30% de área continental. Ventajas y desventajas por su posición geográfica. Ventajas: país marítimo, existencia de un canal interoceánico, lugar de paseo y de traslado de mercancías y pasajeros. Centro logístico mundial. Economía decolorizada. Desventajas: incipiente producción del sector primario y secundario, controles migratorios vulnerables, altas tasas de migración del campo a la ciudad, epidemias de enfermedades introcontagiosas, mala distribución de la riqueza. Tercer punto: leyes que crean cada comarca indígena en su actualidad. Que crea la comarca Emberá de Darién, Ley 22 de 1983. Que crea la comarca Cuna de Madugandí, Ley 24 de 1996.
que crea la comarca Nove Buglé, Ley 10 de 1997, por la cual se denomina Comarca Cunayala o Comarca de San Blas, Ley 99 de 1998, que crea la comarca Cuna de Guargandí, Ley 34 de 2000. Cuarto punto. Concepto de la palabra Estado, Nación, Gobierno. Estado. Un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables a través de las cuales ejercen el monopolio del uso de la fuerza soberanía, aplicado a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. Nación. Una nación en sentido amplio es una comunidad histórica, cultural, con un territorio que considera propio y que se ve a sí misma con un cierto grado de coincidencia diferenciada de los otros. Gobierno. Es el principal pilar del Estado, la autoridad que dirige, controla y administra sus instituciones, la cual consiste en las condiciones políticas general o ejercicio del poder ejecutivo del Estado. Diferencia entre Estado, Nación y Gobierno. Estado se refiere a las instituciones permanentes que hacen en un país que funcione. Gobierno se refiere al conjunto de personas que ejercen cargos dentro del Estado. Nación. Por otro lado, el concepto de nación se refiere al conjunto de los habitantes de un país que comparten un mismo origen. Por eso, cuando hay elecciones y cambian quienes gobiernan, decimos que hay un cambio de gobierno, mas no de estos, y porque es cuando se atenta contra la institucionalidad. Como cuando se subleva el ejército, se dice que existe un golpe de Estado. Elementos que forman un Estado y una nación. Nación y Estado tienen 4 elementos básicos y generales. 1. Posee gobierno, poder político. 2. Tiene un pueblo como nación. 3. Ostenta territorio. Y 4. Está regulado con base en un Estado de Derecho que lo basa en una organización en la división de sus poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Último punto, número 5. Estado panameño de la Constitución de la República de Panamá. Con el fin supremo de fortalecer la nación, garantiza la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover la justicia social y bienestar general, y la integración regional e invocando la protección de Dios. Decretamos la Constitución Política de la República de Panamá. Artículo 1. La nación panameña está organizada en Estado soberano e independiente, cuya denominación es República de Panamá. Artículo número 2. El poder público solo emana del pueblo, lo ejerce el Estado conforme esta Constitución lo establece. Artículo número 3. El territorio de la República de Panamá comprende la superficie terrestre, el mar territorial, el subsuelo y el espacio aéreo entre Colombia y Costa Rica, de acuerdo con los tratados de límites celebrados por Panamá y esos estados. Artículo número 4. La República de Panamá ataca la norma del derecho internacional. Artículo número 5. El territorio del Estado panameño se divide políticamente en provincias, estas a su vez en distritos y los distritos en corregimientos. Artículo número 6. Los símbolos de la nación son el himno, la bandera y el estado de armas, adoptado por la Ley 34 de 1949. Artículo número 7. El español es el idioma oficial de la República. Buenas tardes, profesor Martínez. Mi nombre es Ayarelis de León y sigo con la continuación del proyecto. Sexto punto. Funciones de los ministerios, instituciones gubernamentales y oficinas públicas de la República de Panamá. ¿Qué son las garantías constitucionales?
cuáles son los derechos individuales y sociales. Octavo punto. Presentar el título 3, Derechos y Deberes Individuales y Sociales de la Constitución de la República de Panamá. Octavo punto. ¿Qué es el estatus migratorio y cuáles son las causales a la deportación? Décimo y último punto. Explicar el decreto 269 del 29 de mayo de 2017 y el decreto ejecutivo número 114 del 30 de agosto de 2018. Función de los ministerios. La Ley 19 del 3 de mayo de 2010 le dicta la función de asistir al presidente de la República en los temas relacionados con el gobierno político interno, la seguridad interior y el ejercicio pleno de los derechos y garantías constitucionales, preservando y asegurando un gobierno unitario, republicano, democrático y preservativo, así como determina las políticas de gobiernos y planificar, coordinar y dirigir y ejercer el control administrativo de la provincia y la comarca indígena, representando sus valores culturales, así como promover su desarrollo. Funciones gubernamentales. Dentro de las funciones estrictamente políticas, el gobierno debe dirigir la política interna y externa, para los que cuentan con los mecanismos que le proporcionan las demás funciones que le son constitucionales. Estrictamente política, el gobierno debe dirigir la política interna y externa, para los que cuentan con los mecanismos que le proporcionan las demás funciones que le son constitucionalmente atribuidas. En este sentido, es función gubernamental dirigir la administración civil y militar. Funciones de oficinas públicas. Asesorar al despacho superior en la definición de mecanismos de comunicación, divulgación institucional en la política de información de interés público. Diseñar, proyectar y divulgar la imagen corporativa de la institución y promover la participación de las unidades administrativas en este propósito. Recabar diariamente en cada una de las direcciones la información que de acuerdo con el criterio de estas sean necesarias publicar. Coordinar, orientar y organizar las labores relacionadas con la información que debe ser fundida a los medios de comunicación y las relaciones públicas referente a las diversas actividades del ministerio. Asesorar en materia de recursos humanos, la imagen y comunicación organizacional y estratégica, así como en campañas de motivación y productividad. Realizar asesoría y consultorio en materia de protocolo. Preparar, coordinar y organizar ruedas de prensa y conferencias para divulgar noticias e información relevante de la institución. La garantía constitucional. Los derechos constitucionales son aquellas e información relevante de la institución. La garantía constitucional. Los derechos constitucionales son aquellos incluidos en la norma constitutiva y organizativa de un estatus generalmente denominada Constitución, que se considera como esenciales en el sistema político y que están especialmente vinculados a la dignidad humana. Es decir, son aquellos derechos que disfrutan de un estatus especial en cuanto a garantía de tutela y reforma dentro del ordenamiento jurídico.
Título 3. Derechos y deberes individuales y sociales. Tiene 9 capítulos. Capítulo de garantías fundamentales, la familia, el trabajo, cultura nacional, educación, salud, seguridad social y asistencia social, régimen ecológico, régimen agrario, defensa del público. Estatus migratorio es la condición asignada por la autoridad migratoria a su ingreso al país receptor, la misma que puede ser cambiada a petición del interesado previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la autoridad competente. La legislación nacional completa las siguientes causas para deportar a un extranjero: cuando no posee pasaporte válido, si es menor de edad, pretendió ingresar con documentos falsos, tiene visa sin cumplir los requisitos legales, es inmigrante, está en el país por más de 90 días. Cuando no posee pasaporte válido, si es menor de edad, pretendió ingresar con documentos falsos, tiene visa sin cumplir los requisitos legales, es inmigrante, está en el país por más de 90 días.